Argentina es pródiga en sucesos medio sobrenaturales. Ahora tenemos una bacteria, un virus sobrenatural y un estreptococo. Está con nosotros Roberto de Bag. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que tenemos también fuera del plan? Tenemos de todo un poco, porque si bien se visualiza ahora un brote epidémico, no pandémico, nada que ver con el grado de pandemia, pero sí un brote epidémico, cantidad de casos de una infección más grave por un germen que produce habitualmente y todos los años, desde hace décadas y décadas y décadas, infecciones anginas en los niños, en primavera y en otoño. Pero ahora ha cambiado. Es el estreptococo raso, grupo A, que todas las madres y los padres llevan a los niños cuando tienen angina a hacer los estudios, son positivos en antibióticos, son negativos, no se dan nada. Ese germen tiene una subfamilia determinada que comienza en Inglaterra, se disemina por Europa, Australia y viene al cono sur. Y en el cono sur, en el mes de diciembre, en Uruguay, se detectan los primeros casos de infección más grave por ese germen. Infecciones que son generalizadas, infecciones de piel y de partes blandas, de músculos, que dan una infección denominada muy severa por estreptococo y que comienza en el mes de diciembre. Y en Argentina empezamos a tener pacientes en enero, febrero, y este brote en Uruguay se calmó, en Argentina sigue y se está extendiendo. Es una alerta, no es algo de una gravedad extrema, pero sí es una alerta, sobre todo alerta para los médicos y para el sistema sanitario. ¿Cuáles son los síntomas? Porque digamos, todo el mundo ahora se da vuelta y ve a su nene y dice, tiene la mega bacteria, super estreptococo. No solo los niños, es decir, si bien el 40% son menores de 10 años, puede afectar desde 0 hasta 90 años, o sea, en cualquier grupo etario. ¿Qué es? Es una infección con fiebre, con malestar general, con anginas o con infección en la piel. La famosa erisipela que afecta las piernas, los brazos o cualquier parte del cuerpo, y así rápidamente es grave. Hemos tenido pacientes que han tenido posparto, un posparto normal, y al tercer día empiezan con lesiones en piel y se hace generalizada. ¿Pero cómo entonces se llama esa enfermedad? Es enfermedad invasiva por estreptococo. Pero vuelvo a decir, es una partecita de la historia que posiblemente se agote en las próximas semanas. Pero el diagnóstico diferencial es con una gripe normal, con una angina normal. ¿Cómo diferencias? Es una angina normal que empieza a tener fiebre más allá de la fiebre que tienen las anginas. Es decir, yo si tengo angina voy al médico y me da antibiótico, a las 24 horas tengo que tener fiebre. Esto no, esto es una angina severa que no pueden tragar los pacientes, que es como si fueran abscesos en la garganta. ¿Cómo se cura? Se cura con antibiótico. El antibiótico es muy sensible, es la penicilina. Lo que pasa es que en Argentina estamos con un problema adicional, que es el problema del incremento de la pobreza. La pobreza también es una pobreza en el sistema sanitario, en el acceso al sistema sanitario, retraso en los diagnósticos y mayor gravedad. Ahora, esto es el estreptococo, pero lo veníamos diciendo y algunas veces lo hemos contado acá. Hay una cosa que es un concepto en el mundo que es el débito inmunitario. 2 años encerrados, con poca transmisibilidad de las infecciones. Eso da una debilidad del sistema inmunitario, esto ya está claro. Y aparecen virus, un sincicial respiratorio, el virus de la gripe. Y eso predispone a después tener infecciones bacterianas. Y en la Argentina, sumado a que somos uno de los países de mayor impacto en la reducción de la tasa de vacunas, empezamos a ver meningitis en los niños que no veíamos hace 20 años, empezamos a ver neumonía. Pero dijiste algo, reducción de la tasa de vacunación. En la Argentina hemos caído y en el 2022 somos uno de los 3 países de América Latina que mayor tasa o casos de niños cero. Es un nuevo concepto. Ese niño que tienen que recibir 16 vacunas en el primer año de vida y que reciben 0. ¿Cuántos son en Argentina en el 2022? Son 120.000 niños. ¿Y a qué se la verdad, porque es lo más grave que escuchamos. A la pobreza, al sistema sanitario que no va a buscar. Hoy en ¿Solo día, a eso o también a las posiciones antivacunas? No. Las posiciones antivacunas son para un grupo reducido con un nivel educativo de secundaria a universitario. Es muy poco lo que impacta para las vacunas de ARN, no impacta para el resto. Pero hay 3 poblaciones en la América Latina y que de esas poblaciones son las que tenemos en la Argentina que son las más vulnerables, que son las madres y los niños pobres, los étnicos y los migrantes.
Hoy la cantidad de inmigrantes de situación de pobreza es alta en la Argentina, inmigrantes que vienen hacia la Argentina. Las poblaciones vulnerables étnicas en el noreste de la Argentina o en el norte y los vulnerables del 40% de los argentinos que están en situación de pobreza, que a la mañana no piensan qué vacuna me doy, busco el calendario de mi hijo o en adulto para ir a vacunarme. Y el sistema sanitario argentino no va a vacunar a las poblaciones vulnerables, no los vacuna. Pero lo que vos decís es importante porque siempre se dijo que Argentina tenía tradición de mucha vacunación. Hoy las podía estar orgulloso de todo lo que vacunaba. Hoy no estamos orgullosos, las vacunas están en las heladeras, tendría que haber políticas de vacunación. Por ejemplo, en Argentina hay algo que lo habrán escuchado, los 1000 primeros días de vida, que es un programa inclusive nacional. Sí. Pero los 1000 primeros días de vida es una declamación en Argentina. Estamos publicando, un grupo de expertos en Latinoamérica, publicamos ahora en una revista que se llama Frontier in Pediatrics, cuáles son las 5 medidas de los 1000 primeros días de vida que hacen que se baje la mortalidad. De las 5 medidas, la Argentina no cumple ninguna de ellas. No tiene un programa para madres vulnerables durante el embarazo, no tiene un programa de vacunación activo, no tiene un programa de evitar que los vulnerables estén en contacto con la contaminación. Pero no tiene ahora, tenía y lo dejó de tener, sí, continuó. Sí, lo dejó de tener porque cuando vos aumentás los niveles de pobreza, eso tiene que ir acondicionado de políticas activas, por ejemplo, de vacunación. No hay programas hoy por hoy que veamos en las poblaciones más vulnerables. Pongamos la provincia de Buenos Aires, los cordones más pobres de la provincia de Buenos Aires, las políticas de vacunación en domicilio. ¿Y qué enfermedades crecieron entonces? Meningitis por neumococo, neumonías por neumococo. Amófilos influenza es una enfermedad que yo hacía 25 años que no veía en los niños. Y en los últimos 6 meses vi 2 meningitis por amófilos influenza. Era algo que ya hace 20 años que no se habla porque había vacunas. Y hoy la tasa de vacunación que ha caído en la Argentina produce resurgimiento de estas enfermedades. Por supuesto que en un sistema planetario, donde hay también debilidad inmunitaria y no vacuno, la gravedad es mayor. Entonces, eso es algo para... Y uno no ve políticas. ¿Cuándo se dejaron de aplicar estas políticas de vacunación que son históricas en el país? Bueno, venía cayendo en los últimos... Antes de la pandemia, en el 2017-2018, venían cayendo, pero caían 1 o 2 puntos. 1 o 2 puntos, estamos hablando de 70.000, de 100.000 niños. Claro. Pero después en la pandemia... Durante el 2020 las restricciones hizo que la gente no pudiera vacunarse. En el 2021 hubo miedo pandémico y en el 2022 no hubo actividades proactivas de los sistemas sanitarios para ir a buscar a quienes no se vacunaron. El profe Gustavo Sorsoli, sí, ex rector de Buenos Aires. ¿La escuela no se ocupa de exigir las vacunas, el calendario obligatorio? Debería, sin ninguna duda. Pero hoy por hoy el sistema educativo no pone barreras porque eso también produce dificultades para las políticas. Hoy uno recorre América Latina y paso una información. Viajo mucho por América Latina, se ve el programa en Colombia, en Costa Rica, en algunos países de... ¿Por qué? Porque la señal tiene... Bueno, yo lo veo habitualmente, pero bueno, volviendo a esto. En América Latina, el acceso de estas poblaciones que son vulnerables, en las escuelas sí se vacunan. Hay programas de vacunaciones escolares. Pero, Roberto, yo recuerdo que en... Perdón, y acá el último noticia que tuve de un programa de vacunación en la provincia de Buenos Aires fue escolares con varicela con vacuna vencida. No sé si se recuerdan, hace 8 semanas o 3 meses. Ahora, cuando mis hijos eran chicos y en la escuela pública, yo he visto campañas en las que iba una enfermera, iba el Ministerio de Salud o el hospital de la zona, revisaba a todos los chicos de primer año y de primer grado, y el que no tenía el calendario completo le daban una especie de mega vacuna que cubría todo. Así lo recuerdo yo. No, pero también había campañas donde llevaban la Sabin, me acuerdo. Sí, claro. No hay duda. Bueno, en la escuela. Pero por una vacunación ¿La daban en la escuela? No, pero eso por una vacunación. Claro, no hay vacuna Sabina. Hoy hay vacuna que se llama inactivada de polio. Que no, están pero dentro el de tema, Roberto, es iban a vacunar a los chicos de la escuela. Eso no se hace más. Hay toda una estrategia internacional. UNICEF publica hace muy pocos meses cuál es la situación de la infancia en el mundo.
hace foco en América Latina y hace foco en 3 países, en México y en Brasil y en Argentina, en estos 2 y 0. Y la recomendación es producir estrategias, vacunación escolar, vacunación en lugares de entretenimiento, vacunación cuando se buscan documentos. Pero esta historia de ¿Qué respuesta da el Ministerio de Salud? No lo sé, no lo escucho. Porque no es faltante de tenemos vacunas. otro tema, la vacuna del dengue. Sí, administren, porque tenemos que hablar de la otro vacuna tema del es dengue. que, viste que no quieren, muchos gobiernos dicen, ay no, pero si hago estas políticas es obligatoriedad y voy a tener en contra. No, las vacunas no, la vacuna, este concepto de las vacunas son obligatorias. La vacuna es un bien común, Claro. público, social, donde a través de escuchar, comprender y transformar a quienes no quieren vacunarse, los vacunás con políticas adecuadas. Bien. Dengue. 1 minuto de la vacuna del dengue. ¿Quién se tiene que dar una esto? vacuna, ¿Cuánto vale? ¿Quién te la Hay da? una vacuna hoy por hoy en el mundo, aprobada en Europa y en América Latina, aprobada en la Argentina, va a estar, creo que está disponible ya en las próximas semanas, demostrado eficacia y seguridad. Se sabe que cuando se incrementa la pobreza en América Latina y en Argentina, casi es imposible producir estas medidas de descacharrizar, porque las personas en vulnerabilidad no pueden hacer eso, entonces el impacto está mayor en la vacuna. La vacuna es de 4 años en adelante, pero hay sí un foco, y esto sí quiero hacerlo, el foco que primero lo que se tienen que vacunar son aquellas poblaciones o aquellas personas que han tenido dengue, porque si he tenido dengue, tengo probabilidad de tener un dengue más fuerte, más severa. Pero también sé que hay muchas personas que no saben que han tenido dengue y han estado en provincias donde han tenido. Entonces, por lo tanto, las provincias de mayor número de incidencia en los últimos barrios meses, de la ciudad de que Buenos son Aires noreste también. y noroeste, deben vacunarse Pero sin ninguna está duda. dentro del calendario, es decir, ¿es gratuita? No es gratuita ahora, pero tiene que decidir el Estado argentino o las provincias la vacunación, porque hoy por hoy tuvimos la mayor brote epidémico de la historia de Argentina en el 2023. ¿Y tiene esto- efectos adversos, alguna complicación? No, eso son vacunas seguras. Hay vacunas que sí uno puede tener cada miles o cada cientos de miles. Esta es una vacuna segura, es una vacuna recombinante. Lo que sí sabemos es que debe vacunarse a aquellos que han tenido, que tuvo seguro. porque Claro. somos un país que hemos tenido dengue desde el 2009. Somos país reciente. Entonces, hay poblaciones que ya tuvieron dengue, no sé, muchos que ellos han tenido, son provincias, esas provincias deben vacunarse y las personas que han tenido el antecedente de un diagnóstico de dengue deben vacunarse en forma prioritaria.